Hola, bienvenidas y bienvenidos a este especial del Fasca Video Podcast. Vamos a hablar sobre el tratado que hay entre Mercosur y la Unión Europea. Acuerdo de libre comercio que afecta al sector primario, a la agricultura extremeña, española y europea. Para ello vamos a hablar con Juan Viera. ¡Comenzamos! Hola Juan, bienvenidos al Fasca Video Podcast. Hola, Oscar, buenas tardes. Juan, hace poco ha salido en los medios de comunicación una información que afecta al sector primario, al sector agrícola extremeño y también a nivel nacional e internacional, como es el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, sí, el 6 de diciembre se firmó el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, que, como sabéis, agrupa a Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, ¿no? Este acuerdo afecta a unas 600 o 700 millones, 700 millones de personas, y la economía que representa pues son muchos miles de millones de euros, 100.000 millones de euros o algo más, ¿no? El acuerdo es perjudicial para la agricultura, para los agricultores extremeños y españoles, ¿no? Puesto que permite la libertad, elimina los aranceles y permite la libertad de comercio, con lo cual la producción agraria, producción que se hace en aquella zona, en el Mercosur, pues entrará en Europa y entrará a precios más bajos y en otras condiciones de calidad sanitaria que no siguen la reglamentación estricta que sufren los agricultores extremeños y europeos, ¿no? Entonces, pues es un acuerdo desfavorable para la agricultura extremeña y española en general y europea, que de alguna manera ya está dando su posición a este acuerdo, con manifestaciones y concentraciones que se han llevado a cabo en Madrid, creo que ha sido el día 16 de diciembre, y que están previstas que se sigan realizando. Concretamente ha sido Asaja y COAG quienes han convocado estas manifestaciones, apoyadas por las cooperativas agroalimentarias extremeñas. El futuro pues se abre un horizonte muy negro para los pequeños y medianos agricultores, para el campesinado, puesto que, como decía antes, los productos agrícolas procedentes de ese país, de esos países de Mercosur, entrarán en Europa a precios más bajos que los que se producen aquí, y en sentido contrario, los productos industriales europeos entrarán también haciendo daño al mundo económico industrial de los productores en Mercosur, ¿no? El acuerdo pues está organizado por el capital alemán, el capital industrial alemán, que en su competencia con China necesita vender productos baratos, que sean competitivos, valga la redundancia, y para eso hace falta que los salarios sean bajos, y para que los salarios sean bajos, los alimentos tienen que tener precios bajos. Entonces es el capital alemán, la industria alemana, que, como sabemos, está sufriendo un proceso de crisis tremenda desde que la Unión Europea impone restricciones a la compra del gas y el petróleo ruso, y necesita pues este tipo de acuerdo, que ya en el año 2019 se hizo algo de él, pero que ahora en el 2024, después de muchos años de negociación, pues se ha concretado. Y ese es un poco, en términos generales, el sentido de estos acuerdos, que, como digo, pues van a repercutir negativamente en la economía de los agricultores extremeños. La idea pues
pues sigue desarrollándose en los términos que quiere la Unión Europea, tal y como aplica la política agraria comunitaria, que favorece cada vez más a los grandes poseedores de superficie, a los grandes terratenientes, y en detrimento de la pequeña producción familiar, que, como sabemos, y por las reuniones que hemos tenido hace tiempo ya, pero que se puso de manifiesto y se sigue poniendo de manifiesto, que las dificultades que tienen los jóvenes para acceder a la agricultura y las dificultades de capital para comenzar las producciones. Está claro, Juan, que al final el especulador, el que tiene un portátil y un teléfono, el que saca beneficio de este tipo de negocios, ¿no? En detrimento del que realmente genera la riqueza, que es el jornalero y el pequeño agricultor, ¿no? Con esto, como tú has comentado, tiene malas pintas, ¿no? Luego, lo curioso, Juan, has hecho una mención a las manifestaciones que ya se han producido, tanto a nivel regional, nacional y a nivel europeo, donde veíamos en los tractores con las banderas de España a los Borja Maris y a las Cayetanas ahí, sin que gente que nunca se ha manchado las botas de barro, ¿no? Con sus todoterrenos también de más de 60.000 euros, ¿no? Que curiosamente esas personas son representantes de ciertos partidos políticos que presumen de la defensa de España y de la defensa del campo español extremeño, como es el Partido Popular, Vox, que utilizaron esa problemática, que realmente es un problema que tiene el campo, para hacer una oposición ferra al gobierno, que es el PSOE, y luego el PNV, que también ha sido el que ha votado a favor en el Parlamento Europeo de este acuerdo entre Mercosur y Europa. ¿Qué opinión tienes al respecto sobre esta doble moral? Sí, bueno, lo que está claro es que este tipo de gente se aprovecha perfectamente de los problemas que tienen de los problemas que está teniendo este sector. Ellos manipulan, saben perfectamente qué tienen que hacer y a veces sus mensajes pues calan por una razón fundamental, porque no hay mensaje de otro tipo y en otra dirección, ¿no? Aquí las posibilidades que tenía la izquierda de trabajo en el sector agrícola y todo lo demás pues están abandonadas. Las políticas que se hacen perjudican a los agricultores y los echa en manos de esta gente que pues saben realizar muy bien su trabajo y manipulan las cosas perfectamente, ¿no? De hecho, las organizaciones agrarias se quejan ya de que los acuerdos, las promesas que había hecho el gobierno cuando las movilizaciones se hicieron en estos tiempos de atrás, pues han quedado en el olvido y muchas de ellas pues no se están cumpliendo, ¿no? Lo cual produce un desengaño y produce un alejamiento a estos productores, los echa en brazos de este sector, ¿no? Cuando realmente esta gente pues va a lo suyo, ¿no? Esto lo que quieren es su interés particular y aprovecharse precisamente de la posición económica y la posición política que tienen en la sociedad, ¿no? Y eso es algo que hay que combatir y que el PSOE y las políticas reformistas pues no están dando respuesta a estas necesidades de los agricultores y de la clase trabajadora, del proletariado, que de alguna manera pues también está sufriendo todas las consecuencias que afectan a los agricultores, puesto que los salarios dignos también se tienen que estar unidos a rentas agrarias dignas, y cuando una cosa no sale la otra tampoco va, o sea que hay una interdependencia, ¿no? Lo que sí está claro es que cada vez se pone más de manifiesto la necesidad de una reforma agraria, de una redistribución de la tierra, aprovechamiento de las grandes extensiones de tierra que no
se les da un carácter productivo y bueno, y después aspectos relacionados con los factores necesarios para la producción agrícola, que están en manos de multinacionales y que con sus precios lo que hacen es saquear a los agricultores y saquear las rentas agrarias, ¿no? Tanto en el plano de semillas, abono, insecticidas, maquinaria, incluso la propia banca, la necesidad de una nacionalización de la banca, una banca en manos del Estado que determine unas políticas en beneficio de los sectores productivos y en el caso concreto de la tierra para el que la trabaja, ¿no? Entonces, quizás aquí en este país, hoy por hoy, no tenemos un partido político que sea capaz de llevar a cabo esa acción que beneficie a las clases trabajadores, agricultores, trabajadores agrícolas, etcétera, ¿no? Está claro, Juan, que para hacer ese tipo de medidas, porque aquí lo que estamos ahora mismo es comentar el porqué de las cosas, ¿no? Como tú has comentado, hay que hacer una serie de acciones políticas verdaderas. Eso hay que tener valentía, ¿no? Sobre todo en un sistema capitalista en el cual vivimos, ¿no? Y obviamente los partidos políticos actuales no son valientes a la hora de aplicar ese tipo de políticas agrarias, como una reforma agraria, como tú dices, que realmente cambie de paradigma en lo que es la producción agrícola, ¿no? Has comentado, Juan, escuchándote, has hablado de las condiciones laborales de los trabajadores, de los jornaleros. ¿Tú crees, Juan, que este acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, si los trabajadores pertenecientes a los jornaleros pertenecen al área económica de Mercosur, tuvieran las mismas condiciones laborales y los mismos controles fitosanitarios que la Unión Europea, ese acuerdo se hubiera llevado a cabo? Bueno, una de las condiciones objetivas del sistema capitalista son las desigualdades sociales y las desigualdades territoriales, ¿no? Entonces es difícil hacer una proyección de lo que supondría en el caso de que todos estuviésemos en las mismas condiciones. Lo que sí hay que tener en cuenta que si los países occidentales hoy disponen de una situación económica privilegiada respecto a esos países sudamericanos o países africanos en muchos aspectos, es consecuencia del desarrollo histórico, de la colonización, del saqueo al que los países occidentales han sometido a esos países colonizados que están ubicados en el tercer mundo, en la zona sur, ¿no?, de América, en África, en fin. Entonces, partiendo de la situación actual, es difícil que estén unos en las mismas condiciones que otros, ¿no? Habría que remontarse atrás a los inicios de la historia para que hubiese y establecer un avance igualitario paralelo de unos países con otros, ¿no? Entonces, lógicamente, ojalá llegue el día en el cual el mundo, en todos los países del mundo, pues dispongan de las mismas condiciones de bienestar, de las mismas condiciones económicas, en las mismas condiciones sociales. Y en ese caso no habría este tipo de problemas, ¿no?, que es el futuro al que aspiramos muchas personas y por el que trabajamos en nuestro corto espacio de vida, ¿no?, porque la vida es corta en el tiempo, pero la proyección histórica sigue adelante. Indudablemente, si hace unos años, hace cientos de años, las diferencias eran abismales, hoy aparecen ya muchos países en donde se dan unas condiciones en donde los seres humanos pues se aproximan más en sus estados económicos y sociales. Juan, ya para terminar la última cuestión. Salarios bajos. Mercosur
se importan productos baratos, pero que luego cuando llega a la cadena alimentaria la inflación pone unos precios de los alimentos altísimos. ¿Qué ecuación hay ahí? Bueno, aquí lo que está claro es que el control de la economía son los oligopolios, los grandes monopolios que reciben estos productos, que controlan estos productos, los llevan a los mercados y les ponen los precios que les da la gana. Aquí estamos viendo cómo los precios de los alimentos están subiendo una barbaridad. Hoy leía que las suspensiones contributivas va a ser de un 2,8% y que el salario mínimo interprofesional pues estará también en ese orden, se habla entre el 3 y el 5%, que después parece ser se va a quedar en un 4%, pero la realidad es que la subida de los productos alimenticios, la cesta básica, como se suele decir, pues ha subido muchísimo más, ¿no? Un 15, un 20%, nada más que tenemos el precio del aceite, el precio del aceite es una barbaridad, ahora parece que está bajando, pero todo eso lo que pone de manifiesto es que el mercado está en manos de lo que tú comentabas antes, de especuladores, de personajes que controlan las grandes cadenas de valor, ¿no? Que controlan las cadenas de valor de grandes empresas, grandes superficies y que marcan los precios que les da la gana, ¿no? El monopolio que tienen sobre los elementos básicos para la vida, ¿no? Pasa lo mismo con la vivienda. Los valores de la vivienda son impresionantes cuando hay millones de personas y miles de personas en Extremadura que tienen unos problemas tremendos con la vivienda, ¿no? El asunto es ese, ¿no? El sistema capitalista. Así que es. Sobre la vivienda tenemos que tener que hacer otro vídeo en podcast porque eso es para hablarlo largo y entendido. Juan, ya hemos terminado, la verdad es que ha sido un placer escucharte. Yo siempre cuando termino las entrevistas saco la misma conclusión. A ver si Extremadura ya despierta. Cuando digo Extremadura digo su gente. Cuando digo Extremadura también digo España, Europa y todo el mundo. A ver si ya la sociedad, el ser humano despierta de ese aletargo que nos tienen sometido este sistema, que lo único que hace es ahogarnos cada día más. Juan, muchísimas gracias por tu atención y por tus comentarios. Gracias, Óscar. Gracias a ti. Hasta la próxima. Muy bien.